Hola, soy Liu Donghua, reportera de CGTN en español. En el bloque de Enfoque en las Américas les acompaño para repasar los acontecimientos más importantes ocurridos en Estados Unidos y América Latina durante el año 2022. Estados Unidos siempre ha intentado promover el modelo estadounidense de democracia en todo el mundo, pero esta idea política exaltada se ha subvertido en la práctica y ha sido contraproducente dentro del país. Everybody seems to be in pretty good shape. Al parecer, aquí todo el mundo no incluye a los nativos americanos. Los nativos americanos tienen la mayor tasa de mortalidad por la COVID-19 en comparación con otros grupos étnicos de Estados Unidos. Sin embargo, sus voces han sido silenciadas. Están casi ausentes en los principales medios de comunicación de los Estados Unidos. Los nativos americanos no son las únicas víctimas que sufren la discriminación. Según un informe publicado el 27 de septiembre de 2022 por el Registro Nacional de Exoneraciones de Estados Unidos, los ciudadanos negros tienen 7,5 veces más probabilidades de ser condenados erróneamente por asesinato y 8 veces más de ser condenados erróneamente por violación que los blancos. La sangre de los nativos americanos, el grito de los afroamericanos y la dura vida de los grupos minoritarios están ausentes en los Estados Unidos. Pero son los nativos americanos los que proporcionaron las tierras de Estados Unidos, los afroamericanos los que ayudaron al crecimiento económico de Estados Unidos y las minorías las que juntas dieron forma de los Estados Unidos de hoy. Cuando se acercaban las vacaciones de verano de 2022, 21 vidas se vieron abruptamente truncadas por un pistolero. Entre las víctimas había 19 estudiantes y 2 profesores. El tiroteo se produjo en la escuela primaria Rob de Uvalde, una pequeña ciudad del sur de Texas de mayoría latina. Según la página oficial de Gun Violence Archive, en 2022 se produjeron más de 600 tiroteos masivos en Estados Unidos. Según los datos del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Estados Unidos, los incidentes de terrorismo doméstico se han disparado en este país, impulsados sobre todo por los supremacistas blancos, los antimusulmanes y los extremistas antigubernamentales de derecha. El sospechoso del tiroteo de Buffalo, un joven de 18 años, era un fiel defensor de la teoría de gran reemplazo. Cree que la raza blanca está siendo reemplazada por gente de color. La mayoría de las víctimas de este joven eran negros. Pero ¿quién está impulsando silenciosamente a la guerra y acaba cultivando las fuerzas de extrema derecha? 12 empresas estadounidenses figuran en la lista de las 25 principales empresas de defensa del mundo, lo que representa el 61% de las ventas mundiales de armas. Incluso en las guerras en las que Estados Unidos no está directamente implicado, es probable que los mayores beneficiarios sean el complejo militar e industrial estadounidense. La administración Biden ha proporcionado más de 17.500 millones de dólares en ayuda militar para Ucrania. Al financiar y presionar a los miembros del Congreso, los contratistas de defensa estadounidenses han adquirido una enorme influencia en la elaboración de la política nacional de Estados Unidos. Según datos del laboratorio de ideas Open Secrets, los candidatos a la Cámara de Representantes y al Senado han recaudado 1.700 y 1.400 millones de dólares respectivamente durante el ciclo electoral de 2022. En agosto de 2022, The New York Times descubrió la mayor donación conocida de la historia de la política estadounidense. Un informe del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos reveló que el vicepresidente de la Sociedad Federalista, Leonard Leo, donó unos 1.600 millones de dólares a la organización conservadora sin fines de lucro Marble Freedom Trust. Según The New York Times, Leo ha utilizado sus conexiones con donantes y políticos republicanos para ayudar a diseñar el dominio conservador del Tribunal Supremo y para financiar las batallas sobre el derecho al aborto, las normas de votación y la política de cambio climático. En la política estadounidense, el dinero puede comprar todo, incluso la legislación y los resultados electorales. Al colocar el dinero en el centro de la democracia estadounidense, el sistema electoral de los Estados Unidos y la creencia de la gente en él se han erosionado.
Nuestro corresponsal en México, Juan Carlos Aguirre Romero, ha acompañado a muchos migrantes latinoamericanos en su camino hacia la frontera estadounidense. Ahora nos lanzamos con él para que nos diga qué ha experimentado en 2022. Saludos desde la capital mexicana. En esta oportunidad les traigo un resumen de mi trabajo en 2022, pero que tiene mucha relación con lo hecho en 2021, 2020, 2019, 2018 y 2017. La migración de miles de personas que intentan entrar de manera irregular a los Estados Unidos. Durante este año, la cantidad de migrantes superó cualquier control en el continente y, por supuesto, el de los Estados Unidos, quien cerró el año fiscal 2022, que va desde octubre de 2021 a septiembre de 2022, con cerca de 2.800.000 encuentros con la policía fronteriza estadounidense. De ese total, a más de 1.100.000 personas se les aplicó el título 42. Todos llegaron a México y hoy lo que se ve son campamentos con miles de migrantes a las orillas del río Bravo, albergues colapsados y otros tantos comparados con indigentes viviendo en situación de calle del lado mexicano. En la siguiente nota quiero mostrarles en pocos minutos el resumen de un trabajo de meses en los que se acompañó a varias personas por su camino por Guatemala, por México y hasta dentro de los Estados Unidos. Este es el viacrucis de miles de migrantes, pero también lo que como periodista y como migrante que soy me deja este 2022. Bien cantaba Pepe Aguilar, lo que pasó en este mundo nomás el recuerdo queda. Ya muerto voy a llevarme nomás un puño de tierra. Pero sus padres desean más que ese puño de tierra. Quieren que la muerte de sus chamacos no sea en vano. No están pidiendo dinero. Anhelan soluciones para que otros mexicanos no tengan que partir de sus tierras a buscar mejor futuro para luego tener que volver lamentablemente en cajas de madera. Justo en este lugar será el sepelio. Con una cámara de video 4K, un teléfono celular de alta gama, otro de media y una mochila, partí hacia zonas plagadas de los típicos peligros que caracterizan a una frontera. Lo que me depare el destino tampoco lo sé, al igual que Misael, Giovanni o Jair. Hoy mi camino lo trazo hacia zonas donde el contrabando, pasos irregulares, ríos contaminados y corrupción se marcan como sombras. Siendo videógrafo y periodista, los riesgos estaban latentes en esas manchas oscuras dentro del ecosistema. Tal vez la diferencia entre los 894 muertos y yo es que no tengo el papel protagónico de cliente, de producto, de presa. Cuidado porque a través de ese sueño vienen engaños, vienen secuestros, vienen robos. Sí, llegué a migración, pero me echaron de vuelta. Después caí al puente y me secuestraron. Él me amarraba toda amarrada y de la boca. Luego yo le decía, ¿pero por qué hace eso? No, me dice, yo lo que quiero es dinero por ti. La empatía, más que la típica curiosidad periodística, me llevaba a conversar con ellos, hablarles en su mismo acento, ser hasta confesionario de sus miedos, traumas o denuncias. No saber si es la última vez que estás abrazando a tu padre o a tu madre, a tus hijos. Es duro. Como dijeron los panas aquí, pues es una travesía que tú te estás jugando la vida. Te estás jugando la vida para darle un mejor futuro a tu familia, ¿sabes? Un preguntar y registrar por más de 2 meses hasta llegar a la frontera con los Estados Unidos. Estuve en Reynosa, donde el río Bravo marca el fin de una vida o el principio de una nueva. Ciudad Juárez, con su suelo árido, su calor de desierto, un supuesto sueño cada metro más cerca en medio de los peligros que deja un territorio merodeado por las mafias. Tijuana, la más transitada, la más lejana, la que muestra qué les pasa a quienes son deportados o expulsados desde los Estados Unidos y sienten que no hay más vida antes o después de este muro. Pues lo que se ve no se cuenta. Es que es difícil, no podría explicarte yo lo que se mira porque también pues, complicaría mi vida y sería otra cosa que no puedo hacer. Unos miles lograron ingresar a Estados Unidos. Una vez dentro, pasaban días en un centro migratorio. Eran enviados hacia donde los migrantes tuvieran familia o simplemente eran montados en autobuses hacia cualquier ciudad del norte del país. Íbamos caminando por algunas de las calles de El Paso, Texas,
Y pensando un poco en las conversaciones que tuve con algunos de los migrantes tras cámaras, pues ellos me decían que estaban preparados antes de salir de sus países de origen ante lo que les pudiera ocurrir en zonas como la selva del Darién, que estaban también mentalizados y preparados para lo que les pudiera pasar en territorios como en Guatemala o en México, pero no se esperaban lo que les iba a ocurrir en los Estados Unidos a su llegada, y es que muchas de sus familias fueron separadas. De presas de coyotes a prendas de un juego político ajeno. Más tarde, quienes creían que ya tendrían su estancia en la Unión Americana fueron expulsados del país en medio de su trámite legal. Dejados en la frontera sin dinero o ropa propia, los regresaron a la Ciudad de México, otros hasta Tapachula. Duermen en la calle, buscan refugio temporal en México, pero siempre creyendo que podrán ingresar a la Unión Americana. Este resumen es solo un capítulo de una saga que se redacta frente a un muro, dentro de un río, sobre el desierto. Una cosa es verlo, pero otra caminarlo, grabarlo, redactarlo, editarlo y vivirlo o padecerlo. 2022 no pasará a la historia como un año de grandes progresos en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina y el Caribe, en gran parte por la prudencia de la Casa Blanca ante las elecciones estadounidenses de medio mandato. No obstante, la administración Biden ha mejorado de forma limitada en varios campos las relaciones con sus vecinos del sur. La diplomacia regional estadounidense se ha centrado una vez más en la migración, las sanciones y el intento de recuperar su influencia regional bastante dañada tras los 4 años del expresidente Donald Trump. Los analistas apuntan a varios factores que han hecho que la Casa Blanca no haya priorizado más la mejora de sus lazos con América Latina este 2022. Entre ellos el contexto interno del país, que atraviesa una de las peores crisis políticas y sociales de su historia. El aumento de la desconfianza institucional, las desigualdades raciales y económicas, agravadas por la pandemia de COVID-19 y una inflación disparada, o la prohibición del derecho al aborto, no han hecho más que exacerbar la polarización social. Y en cuanto a política exterior, dos han sido las cuestiones primordiales para Washington: las consecuencias de la crisis en Ucrania y frenar el ascenso de China en el panorama mundial. La política estadounidense para la región se centra principalmente en la migración, en cómo controlar el flujo de migrantes que intentan atravesar su frontera. Pero además de la incertidumbre en su política migratoria, destacan también las sanciones a Venezuela y Cuba, que se mantienen como uno de los pilares de su política regional. Joe Biden prometió en campaña eliminar la mayoría de las 243 nuevas sanciones que impuso Donald Trump a Cuba, pero esto no empezó a producirse hasta mayo de 2022. En los primeros 14 meses del presidente Joseph Biden, los perjuicios ocasionados por el bloqueo alcanzaron los 6.364 millones de dólares. El relajamiento se aplicó a los viajes, la tramitación de visados o el límite de remesas trimestrales, entre otras cuestiones. De acuerdo con Bruno Rodríguez, esto es, y citamos, un paso limitado en la dirección correcta. El 3 de noviembre, la Asamblea General de Naciones Unidas condenó un año más, y van 30 desde 1992, el embargo económico unilateral que ejerce Washington sobre La Habana. La resolución no vinculante obtuvo 185 votos a favor, 2 en contra, Estados Unidos e Israel, y 2 abstenciones, Ucrania y Brasil. Por otro lado, y tras el acuerdo en materia de ayuda humanitaria alcanzado entre Caracas y la oposición a finales de noviembre en México, Washington permitió a Chevron negociar de forma temporal su licencia con la petrolera estatal venezolana PDVSA para la exportación y perforación de crudo venezolano. Una oportunidad perdida para Estados Unidos de restablecer su imagen ante los países de la región fue la 9ª Cumbre de las Américas, organizada por Washington en la ciudad de Los Ángeles. Sin embargo, el evento no hizo más que evidenciar la pérdida de influencia regional de Estados Unidos desde la administración Trump. El veto a la participación de Venezuela, Cuba y Nicaragua se encontró con una fuerte oposición por parte de varios mandatarios, entre ellos Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, Xiomara Castro, presidenta de Honduras, y Luis Arce, presidente de Bolivia, que declinaron asistir en protesta por la exclusión de estos países, o las declaraciones en contra de esa medida de Argentina, Chile o la institución de la CELAC. En total asistieron 23 países en comparación con los 34 de su edición anterior en Lima, y no todos fueron representados por sus máximos dirigentes.
2022 ha sido además un año complicado para el mundo debido a la crisis financiera, económica y energética causadas principalmente por el conflicto en Ucrania y las alteraciones en las cadenas de suministro. En respuesta, la Reserva Federal estadounidense aumentó los tipos de interés hasta en 7 ocasiones este 2022. En 4 de ellas los elevó 75 puntos básicos, situando el rango de las tasas de referencia en noviembre entre el 3,75 y el 4%. Según adelantaba Jerome Powell, el director de la Fed ese mismo mes, estos niveles se mantendrían durante un largo periodo. Los expertos señalan que estas decisiones de la Fed para controlar la inflación nacional exportan los costes del ajuste a otras economías mundiales, especialmente a los países emergentes. Esto ha forzado a los bancos centrales de otros países a corresponder las medidas de Estados Unidos, con aumentos en sus propias tasas de interés, para evitar una posible fuga de capitales de sus mercados financieros nacionales o una devaluación de sus monedas aún más profunda. La dura estrategia por parte de la Fed, la más contundente desde 1980, despertó las preocupaciones ante un nuevo posible efecto Volcker en América Latina. Si bien los expertos descartan que se reproduzca esa década perdida que devastó la economía latinoamericana, el Fondo Monetario Internacional califica el endurecimiento de las políticas financieras como un tercer shock para la región de América Latina y el Caribe, tras la pandemia de COVID-19 y el conflicto entre Rusia y Ucrania. Según la institución, esto afectará la recuperación regional que se estaba llevando a cabo de manera estable. El FMI subió en octubre su pronóstico de crecimiento para 2022 hasta el 3,5%. Sin embargo, para 2023 redujo sus estimaciones iniciales en 0,3 puntos porcentuales hasta el 1,7%. El 12 de octubre de 2022 y tras varios retrasos se publicó finalmente la estrategia de seguridad del gobierno de Biden-Harris. El documento, que refleja las líneas prioritarias sobre seguridad en los años de un mandato presidencial, señala que la prosperidad y seguridad de la región están intrínsecamente ligadas a la suya propia. Para ello destaca 3 puntos prioritarios: la resiliencia económica, la estabilidad democrática y la seguridad ciudadana. El documento suaviza la retórica de su predecesor para intentar demostrar que Estados Unidos ha vuelto a la escena de la diplomacia internacional. La cuestión que se plantea ahora es si lo hace de forma más abierta e inclusiva o si retoma los viejos protocolos de la diplomacia estadounidense que la sitúan por encima de los demás.